Instalé cámaras ocultas en mi casa y vi a mi esposo haciendo cosas que nunca imaginé. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora sí, prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que ves a tu familia. ¿Y si la persona que duerme a tu lado también está planeando tu caída? Martina tenía 38 años y lo tenía, en teoría, todo: una empresa propia, una casa amplia con ventanales que daban al jardín, y una familia que muchas envidiarían. Casada desde hace 12 años con Julián, un hombre aparentemente responsable y encantador, cuidaba también de su hermana menor Lucía, a quien la vida no había tratado bien. Una enfermedad autoinmune, difusa, según los médicos, la había dejado débil, frágil, emocionalmente inestable. Desde hacía casi 2 años, vivía con ellos. Martina trabajaba desde casa la mayoría del tiempo. Tenía un pequeño despacho junto al comedor donde gestionaba su empresa de marketing digital. Desde allí manejaba reuniones, contratos, campañas, presupuestos. Era buena en lo que hacía, y aunque su negocio la mantenía ocupada, nunca había dejado de lado a su familia. Pero últimamente, algo no encajaba. La rutina con Julián ya no era la misma. Él llegaba más tarde de lo habitual, muchas veces sin explicación. No eran solo los horarios. Era la forma en que esquivaba el contacto, cómo se apartaba de su mano en el sofá, cómo su mirada parecía buscar cualquier punto de la habitación menos sus ojos. Y cuando ella preguntaba, él respondía con ese tono tranquilo que siempre usaba para desactivar tensiones. «Estás estresada, amor. Has estado durmiendo mal. ¿Quieres que prepare un té?» Lucía, por otro lado, parecía cada vez más presente. Iba de la cama al sofá, del sofá a la cocina, y siempre estaba justo donde Julián también se encontraba. Y aunque su voz seguía siendo suave, y su actitud débil, había algo en su forma de hablar que comenzaba a inquietar a Martina. ¿Puedo ver una película con Julián esta noche?, preguntó Lucía una tarde. «Me ayuda a distraerme. Me siento tan sola en mi cuarto». Martina sonrió con esfuerzo. «Claro. Está bien». Esa noche, mientras ella revisaba unos informes en su despacho, los escuchó reír en la sala. La risa de Lucía fue distinta. No era una risa de hermana. Era coqueta, juguetona. ¿Y Julián? Julián reía también. Martina cerró el portátil. Se quedó sentada unos segundos en silencio, mirando la pared. Quería creer que todo era parte de su imaginación. Que estaba siendo paranoica. Que después de tantos años de matrimonio, era normal que las cosas cambiaran. A la mañana siguiente, algo más ocurrió. Al abrir la caja fuerte donde guardaba sus documentos personales, copias de contratos, escrituras, testamento, notó que la clave había sido cambiada. Por instinto, probó el código que usaba siempre. Falló. Lo intentó una vez más. Nada. Su corazón se aceleró. Respiró profundo y volvió a intentar. Esta vez sí abrió. Pero lo que encontró la descolocó. Algunos papeles estaban fuera de su lugar, y otros, simplemente no estaban. Un contrato de cesión de acciones. Una copia del poder legal que había firmado con Julián 5 años antes. Faltaban. ¿Fuiste tú quien abrió la caja fuerte?, él le preguntó a Julián esa noche, tratando de sonar casual. ¿Qué caja fuerte?, respondió él sin mirarla. Ah, no. ¿Por qué? Faltaban unos documentos. No fui yo. ¿Y si fue Lucía? Tal vez necesitaba algo. Lucía. Siempre era Lucía. Martina subió a la habitación de su hermana, que descansaba recostada en la cama, con una manta ligera sobre las piernas. Parecía dormida, pero al oírla entrar, abrió los ojos despacio. ¿Tú abriste mi caja fuerte?, preguntó Martina, directa. ¿Qué? ¿Cuál caja fuerte?, respondió Lucía, frunciendo el ceño. ¿Crees que me levanto de la cama para meterme en tus cosas? No dije eso. Solo pregunté. ¿Me estás acusando de algo? No. Solo quiero saber si viste algo raro. Lucía se giró hacia la pared. Estoy enferma, Martina. Ni siquiera tengo fuerzas para ducharme sin ayuda, y tú piensas que estoy espiando tus papeles.
Martina no respondió. Cerró la puerta con cuidado. Bajó las escaleras, y en vez de ir a su habitación, fue al despacho. Abrió una carpeta en su computadora, Seguridad Doméstica. Vacía. Hacía tiempo que no actualizaba el sistema. Esa noche no durmió. Estuvo hasta las 3 de la mañana investigando cámaras ocultas. Se hizo la idea de que tal vez estaba exagerando, pero algo dentro de ella, una voz muy baja y persistente, no la dejaba en paz. Y esa voz terminó ganando. 2 días después, mientras Julián y Lucía estaban en la clínica para un control médico, llegaron los técnicos. Martina fingió estar organizando una mudanza. Les pidió que instalaran cámaras pequeñas y discretas en puntos estratégicos: el comedor, la sala, la cocina, la entrada principal, y sí, también el cuarto de Lucía. Nadie podía saber. Todo se grabaría directamente en su portátil y en una nube privada. Cuando el técnico se fue, Martina se sentó frente a la pantalla. La casa estaba vacía y silenciosa, pero ella sentía que algo respiraba detrás de las paredes. Algo que no podía ver, aún. A las 6, Julián y Lucía volvieron. «Te ves mejor», dijo Julián, besándole la frente. «¿Dormiste?» «Sí, algo». «Lucía quiere cenar pizza. ¿Te parece?» «Perfecto», respondió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Durante la cena, los tres charlaron como si fueran una familia común. Lucía se reía con una vitalidad que no había mostrado en semanas. Julián le servía el vino a ambas. Martina fingía. Fingía también que hasta ella misma comenzó a dudar de sus sospechas. Tal vez estaba exagerando. Tal vez de verdad el estrés la estaba afectando. Pero esa noche, mientras revisaba las grabaciones del día, encontró algo. Un fragmento. Pocos segundos. En el cuarto de Lucía. Ella estaba sentada en la cama. Julián, de pie frente a ella. La imagen no era nítida, pero sí clara. Él le acariciaba el rostro. Lucía le tomaba la mano con ambas suyas. No había beso. No había nada explícito. Pero la atmósfera era distinta. Íntima. Demasiado cercana para dos personas que, según todo el mundo, eran cuñados. Martina pausó el video. Su pecho latía con fuerza. Retrocedió. Volvió a ver la escena. Amplió la imagen. Julián decía algo, pero no se escuchaba el audio. La cámara no tenía micrófono. Lucía se reía. Luego se recostó. Julián se inclinó. Tocó su cabello. Después, la imagen se oscurecía cuando él se sentó en la cama, justo fuera de ángulo. Martina cerró el portátil de golpe. No podía acusar a nadie. No había pruebas concretas. Y aún así, su cuerpo lo sabía. Al día siguiente, pidió cita con su terapeuta. «No sé si me estoy volviendo loca, Clara», dijo Martina con la voz rota. «Pero no siento mi casa como antes. Algo está mal. Muy mal. Y no sé si soy yo o si realmente están haciéndome creer que lo estoy». Clara, una mujer de unos 50 años con expresión serena, la miró con atención. «¿Te sientes insegura?» «Me siento observada. Excluida. Como si mi lugar ya no fuera este». «¿Y Julián?» «Está distante. Pero amable. Me trae té, me pregunta cómo estoy. Pero me mira como si estuviera esperando que caiga. Como si estuviera apostando a que me rompa». «¿Y Lucía?» «Lucía es como una sombra que se arrastra por cada rincón. Dice estar enferma, pero tiene la energía exacta para aparecer justo cuando no debe». La terapeuta la observó en silencio. Luego dijo: «Martina, hay un término para esto. Se llama gaslighting. Hacerte creer que pierdes la razón mientras te quitan el control de tu vida». Martina no respondió. Sintió las lágrimas subir, pero las contuvo. «Voy a descubrir la verdad, Clara. No me importa cuál sea. Pero necesito saber si el monstruo está en mi cabeza o en mi casa». Esa noche, esperó a que Julián se durmiera. Fingió cerrar el portátil. Fingió dormir también. A las 3 de la mañana, cuando todo estaba en silencio, volvió a encender la pantalla. Reprodujo las grabaciones del día. En una de ellas,
Julián entra en el cuarto de Lucía con una taza. Ella lo espera sentada. Él le da la taza. Ella bebe. Hablan unos segundos. Ríen. Luego, Julián saca algo del bolsillo. Un sobre. Se lo entrega. Lucía lo abre y lo guarda debajo del colchón. Vuelven a mirarse. Silencio. Martina respira con fuerza. Siente las manos frías. No entiende qué está viendo. ¿Qué había en ese sobre? ¿Por qué tantas visitas a su habitación? Avanza a la grabación de la sala. Los ve conversando mientras creen estar solos. Julián dice algo. Lucía sonríe. Se sienta demasiado cerca. Él no se aparta. Entonces, ella le toma la mano. Él la deja. No se ve mucho más, pero esa escena es suficiente para sembrar una duda que no se irá. Martina apaga la pantalla. Se acuesta. Cierra los ojos. Y mientras el silencio la envuelve, solo una pregunta retumba en su mente. ¿Están enamorados? No tiene pruebas. Aún. Pero lo que ha visto es suficiente para saber que todo lo que creía seguro, tal vez solo era una ilusión. Y lo peor de todo, es que está sola en esa casa con ellos. Y no sabe hasta dónde están dispuestos a llegar. Esa frase no dejaba de repetirse en la mente de Martina. Como un eco que se arrastra en las paredes de una casa que ya no sentía suya. Desde que había instalado las cámaras, algo en su interior se había quebrado. Ya no miraba a Julián con confianza. Ya no podía ver a su hermana sin sentir que algo muy oscuro se escondía detrás de esa fragilidad constante. Y cada vez que Lucía tosía, cada vez que decía sentirse débil o pedía ayuda para subir las escaleras, Martina ya no sabía si era real o una actuación ensayada al milímetro. Esa mañana despertó con el cuerpo agotado. No era cansancio habitual. Era algo más denso, más profundo. Un mareo persistente, un leve temblor en las manos, una sensación de desorientación. Se llevó la mano a la frente, sintió calor. Pensó en el estrés. Llevaba días sin dormir bien. No era extraño que su cuerpo empezara a pasar factura. Al bajar a la cocina, encontró a Julián sirviendo el desayuno. Lucía ya estaba sentada, con la cabeza recostada sobre el brazo y una sonrisa que parecía sacada de una pintura religiosa. Inofensiva. Casi etérea. «Buenos días», dijo Julián. «¿Dormiste mejor?» Martina asintió con un gesto leve. Se acercó a la mesa y tomó asiento. En su lugar habitual había una taza de té caliente. Siempre la misma mezcla, manzanilla con miel. Su favorita. Julián la preparaba cada mañana desde hacía semanas. «¿Te sientes bien, hermana?», preguntó Lucía en voz baja. «Estás pálida». «Estoy cansada», respondió Martina. «Solo eso». Lucía se estiró para tomar su mano. «No te enfermes tú también, por favor. No sabría qué hacer si te pasa algo». La frase sonó dulce. Casi conmovedora. Pero a Martina le provocó un nudo en el estómago. Había algo en la forma en que Lucía pronunciaba esas palabras que le daba escalofríos. Como si hablara desde un guión. Después del desayuno, fingió ir a su despacho. Cerró la puerta, abrió la laptop y empezó a revisar las grabaciones del día anterior. Avanzó directamente al momento en que Julián preparaba el té. La cámara de la cocina lo mostraba con claridad, hervía el agua, abría el cajón, sacaba la bolsita, y luego, sin prisa, sacaba un pequeño frasco del bolsillo de su pantalón. Lo destapaba, vertía una pizca de algo en la taza y removía con cuidado. Luego la dejaba sobre la mesa. Exactamente donde ella la encontró. Martina sintió la garganta seca. El estómago revuelto. Paró el video. Retrocedió. Lo volvió a ver. No era imaginación. No era paranoia. Julián le estaba poniendo algo en el té. ¿Pero qué? ¿Y desde cuándo? Decidió no tomarlo esa mañana. Vertió el contenido en una maceta junto al escritorio. Después abrió Google y empezó a buscar síntomas de envenenamiento por sustancias leves. Lo que encontró no le gustó nada. Muchos coincidían: náuseas, debilidad, confusión, irritabilidad. Todo lo que había sentido en los últimos días. A media mañana,
recibió un mensaje de su amiga Laura. Le preguntaba si podían verse para almorzar. Martina aceptó. Necesitaba hablar con alguien. Con alguien de fuera. Con alguien que no viviera bajo su techo. En el restaurante, Laura la observó en silencio por unos segundos antes de decir una sola palabra. «¿Y no te ves bien, Marty? ¿Estás comiendo?» «Sí, o intento», respondió ella, removiendo la ensalada sin tocarla. «Es que, creo que estoy enfermando». «¿Qué tipo de enfermedad?» Martina bajó la mirada. «No lo sé. Me mareo, me cuesta concentrarme. Me siento rara». «¿Y has ido al médico?» «No todavía». Laura apoyó el codo en la mesa y la miró fijamente. «¿Te puedo decir algo sin que te molestes?» Martina asintió. «Tú confías demasiado en los que tienes cerca. No sé cómo decirlo, pero a veces siento que dejas pasar cosas que deberías cuestionar». «¿Te refieres a Julián?» «¿Y a quién más sería?» replicó Laura. «Marty, hace meses que lo noto distante contigo. Siempre anda con Lucía. Y no es que quiera hablar mal de tu hermana, pero ¿realmente está tan enferma como dice?» Martina tragó saliva. No respondió. No podía. Todavía no. Al regresar a casa, encontró a Lucía recostada en el sofá, tapada con una manta. La televisión encendida. Julián no estaba. «¿Cómo estás?», preguntó Martina. Lucía se volvió hacia ella con una expresión de ternura exagerada. «Me dolió mucho la cabeza hoy. No sé si es la medicación o el cambio de clima». «¿Fuiste al médico?» «No quise molestarte. Estoy acostumbrada al dolor, ya sabes». Martina se sentó a su lado, con movimientos lentos. Observó el rostro de su hermana. Ya no parecía tan débil. Sus ojos no estaban apagados. Su piel tenía color. Y sin embargo, seguía con el mismo discurso: «Estoy enferma. No puedo. Me duele». «¿Y Lucía?», y dijo de pronto. «¿Qué? ¿Tú abriste mi despacho esta semana?». Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿Yo? Claro que no». «¿Por qué lo haría?». «No sé. Es que vi que alguien revisó mis papeles». «¿Le estás diciendo que fui yo?». No. Solo pregunto». Lucía comenzó a llorar. «¿De verdad crees que yo sería capaz de algo malo?». Martina no supo qué responder. La escena era una repetición perfecta de muchas otras veces. Lucía llorando. Lucía ofendida. Lucía haciendo que todo girara en torno a ella. «Me duele que pienses eso, hermana», sollozó. «Yo te amo. Eres lo único que tengo. No me mires como si fuera tu enemiga». Martina quiso abrazarla. Parte de ella aún recordaba a la niña que solía cuidar cuando ambas eran pequeñas. La que le pedía que le leyera cuentos. La que se metía en su cama cuando tenía pesadillas. Pero otra parte, ya no confiaba en nada. Esa noche, Julián regresó con una bolsa de farmacia. Dijo que era algo para el dolor de cabeza de Lucía. «¿Cómo está?», preguntó al dejar la bolsa en la mesa. «Mejor», dijo Martina. «¿Y tú?». «Cansada». Él la abrazó por detrás. Su gesto fue tierno, pero mecánico. Como si lo hiciera por obligación. Martina permaneció inmóvil. «Te preparé un té, amor. Está en la cocina». Ella asintió sin decir nada. Esperó que él subiera al cuarto de Lucía. Luego fue a la cocina, sirvió el té en una jarra, y lo guardó en un recipiente marcado con fecha. Había decidido llevarlo a analizar. Pasó el resto de la noche revisando las cámaras. Descubrió algo nuevo. En una grabación del día anterior, Julián entraba en su despacho mientras ella estaba en el jardín. Revisaba los cajones. Sacaba una carpeta. Tomaba una foto con su móvil. Luego lo guardaba todo y salía. En otra toma, Lucía estaba frente a su portátil personal, revisando sus correos. Claramente se trataba del dispositivo de Martina. La pantalla tenía el fondo habitual. El puntero se movía de forma segura, sin titubeos. Como si ya hubiera entrado muchas veces antes.
Martina no pudo dormir. Al día siguiente, fue a la clínica privada donde Lucía tenía sus controles. Pidió una copia del historial médico. Alegó que era familiar directa y necesitaba esos documentos para una posible intervención. Le entregaron un sobresellado. En casa, lo abrió en su despacho. Releyó cada informe. Todos decían lo mismo: paciente diagnosticada con enfermedad autoinmune de tipo difuso. Medicación recetada, analgésicos, vitaminas, ansiolíticos leves. Ninguna de las pruebas tenía firmas de laboratorios oficiales. Las recetas estaban firmadas por un solo médico. Mismo nombre. Misma caligrafía. Martina buscó ese nombre en internet. Solo encontró una web desactualizada con información vaga. Nada de registros profesionales, ninguna referencia en la base médica nacional. Esa noche, en la cena, Lucía apenas probó bocado. Estoy débil, dijo con voz apagada. Creo que necesito un nuevo tratamiento. Podemos buscar otra opinión médica, sugirió Martina. Lucía y Julián se miraron. Fue un segundo. Casi imperceptible. Pero lo suficiente para confirmar sus sospechas. ¿No confías en mi médico?, preguntó Lucía, con tono herido. Quiero ayudarte. Eso es todo, respondió Martina, controlando su tono. ¿Ayudarme dudando de lo que tengo? Martina respiró hondo. No hablemos de esto ahora. Julián cambió de tema rápidamente. Habló sobre la oficina. Sobre lo difícil que estaba el mercado. Luego la miró. ¿Tomaste el té? Te vi muy decaída hoy. Ella fingió una sonrisa. Sí, me ayudó bastante. Pero no había tomado nada. Cuando subió a su habitación, dejó encendida una cámara escondida en el velador. Después se metió en la cama y cerró los ojos. Fingió dormir. Pasados unos minutos, sintió que la puerta se abría con suavidad. El aroma del té llegó flotando, y luego, los pasos de Julián acercándose. No se movió. Respiraba lento, como si estuviera profundamente dormida. Sintió cómo colocaba la taza en la mesa. Escuchó el ligero clic de la cuchara. Luego, silencio. Después, la puerta cerrándose. Esperó unos minutos. Se sentó en la cama. Encendió la cámara. Verificó la grabación. Allí estaba. Julián, en silencio, vertiendo algo en la taza. Luego sonriendo, una sonrisa fría, que no había visto nunca en su rostro. El corazón le latía tan fuerte que temió que se oyera en el pasillo. Estaba segura. La estaban envenenando. Y lo peor, es que no sabía desde cuándo. Martina ya no dormía como antes. La oscuridad se le metía en los pensamientos y le escarbaba los nervios. Dormía a ratos, siempre con un ojo abierto, con el cuerpo en tensión, como si en cualquier momento fuera a sonar una alarma. Lo cierto era que en su cabeza ya había estallado. Desde que confirmó que Julián estaba manipulando su bebida, algo dentro de ella cambió. Ya no era la mujer que dudaba de sí misma. Ahora era una estratega, una observadora silenciosa, una sombra más dentro de su propia casa. Y si bien el miedo la rondaba, también empezaba a crecer una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Esa mañana, antes de que amaneciera del todo, se levantó en silencio, cruzó la cocina, tomó el recipiente donde había guardado el té de la noche anterior y lo colocó con cuidado en una pequeña nevera portátil. Había llamado a un laboratorio privado. No dejó nombres, solo pidió un análisis toxicológico urgente. Lo enviaría con un servicio de mensajería ese mismo día. Cuando regresó a la habitación, Julián aún dormía. Parecía tranquilo, como si su conciencia no pesara nada. Martina lo observó unos segundos. Estaba recostado del lado izquierdo, con la boca entreabierta. Lo conocía desde hacía más de una década y, sin embargo, esa cara le parecía la de un desconocido. Se preguntaba cuántas veces la había mirado, la había besado, mientras planeaba algo a sus espaldas. La mañana transcurrió con una calma engañosa. Julián salió a trabajar y Lucía, como siempre, se quedó en casa. Dijo sentirse débil. Dijo que le dolía la cabeza. Dijo que necesitaba descansar. Martina asintió en silencio. Ya no discutía. Solo escuchaba. Pasado el mediodía,
Conectó su disco duro externo y comenzó a hacer copias de todas las grabaciones. No podía confiar en que el sistema en la nube fuera suficiente. Necesitaba un respaldo físico. Guardó todo con cuidado en un compartimento oculto del armario de la habitación de huéspedes, detrás de una falsa pared de madera que había instalado con ayuda de su padre años atrás. Nadie sabía de ese compartimento. Ni siquiera Julián. Después llamó a su banco. Algo no le cuadraba. Hacía semanas que notaba movimientos irregulares en su cuenta de empresa, pero siempre pensó que eran pequeños errores contables. Ahora ya no confiaba en nadie. Quiero revisar los movimientos de los últimos 3 meses, le dijo al ejecutivo del banco. Todas las transferencias, sin excepción. ¿Le gustaría que enviemos un reporte digital o prefiere venir a una sucursal? Prefiero ir. Marcó una cita para la tarde. No se lo comentó a Julián. Tampoco a Lucía. Antes de salir, pasó por el comedor. Lucía estaba en el sofá, viendo televisión, arropada hasta el cuello. ¿Vas a salir?, preguntó Lucía con voz apagada. Sí, tengo una reunión. ¿Puedo pedir algo de comer? No tengo fuerzas para cocinar. Haz lo que necesites. ¿Estás molesta conmigo? Martina se detuvo. La pregunta no le sorprendió. Lucía sabía cómo presionar los hilos emocionales con precisión quirúrgica. No. Solo estoy ocupada. Lucía asintió. Pero en su rostro había algo extraño. Una especie de media sonrisa que se borró tan pronto como apareció. En el banco, el ejecutivo le entregó una carpeta con los movimientos. Martina revisó uno por uno. Había pequeñas transferencias que no había autorizado. 50 euros, 100, 150. Pero lo alarmante eran 3 montos más grandes, 5.000, 7.000 y 12.000 euros, enviados a una cuenta de destino desconocida. La titularidad estaba en nombre de una empresa llamada Salud Vital Integrativa. El nombre le sonaba vagamente. ¿Esa empresa tiene algo que ver con mi cuenta?, preguntó. Figura como autorizada por un poder bancario registrado el mes pasado. ¿Un poder? Yo no he firmado nada. El ejecutivo la miró con incomodidad. Aquí está la copia digitalizada. ¿Quiere verla? La pantalla mostró un documento con su nombre, su firma, y una autorización para que Salud Vital Integrativa pudiera recibir transferencias desde su cuenta empresarial por concepto de servicios médicos privados. Martina sintió que el estómago se le revolvía. ¿Puedo llevarme una copia impresa de esto? Claro. De camino a casa, su mente era un campo de batalla. Esa empresa tenía que estar conectada con el médico de Lucía. Era la única explicación lógica. Y si eso era cierto, Julián había gestionado ese poder a sus espaldas. Y más grave aún, probablemente falsificó su firma. Cuando llegó, encontró a Julián en la cocina. Estaba hablando por teléfono, pero cortó rápido al verla entrar. Hola, amor. ¿Cómo te fue la reunión? Normal. ¿Bien extensa? He tenido un día largo. Se acercó para abrazarla, pero ella retrocedió ligeramente. Julián lo notó, aunque no dijo nada. ¿Quieres que te prepare algo? ¿Un té? No, gracias. Se hizo el silencio. Julián fingió distraerse con los platos. Martina lo observaba de reojo. Ese hombre que lavaba una taza con total naturalidad era el mismo que, noche tras noche, intentaba intoxicarla sin dejar huellas. En la cena, Lucía apenas probó la comida. Como siempre. Voy, hablé con el médico, dijo con voz frágil. Me sugirió iniciar un nuevo tratamiento. Más agresivo. Pero muy costoso. Martina tragó saliva. ¿Costoso cuánto? Varios miles. Pero dijo que podríamos hacerlo en fases. Julián intervino. Yo pienso que vale la pena. No hay que escatimar en salud. Martina los miró a ambos. Luego, con un tono tranquilo, preguntó. ¿Y esa empresa Salud Vital Integrativa también estará a cargo del tratamiento? Lucía parpadeó. ¿Cómo sabes de ellos? Solo curiosidad. Julián intentó suavizar el ambiente. No tiene sentido dudar de todo, Marty. Hacemos esto por el bien de Lucía, y por ti.
Estás estresada. No descansas. Estás al límite. Martina lo miró directo a los ojos. ¿Y eso justifica que muevas dinero sin consultarme? Julián abrió la boca, pero no dijo nada. Lucía rompió en llanto. No puedo más con esta tensión. Me hace daño. No entiendo por qué dudas tanto. Yo solo quiero curarme. Martina no respondió. Se levantó de la mesa y subió a su habitación. En la madrugada, su teléfono vibró con una notificación del sistema de cámaras. Era una alerta automática, actividad inusual detectada en habitación 3. Habitación 3 era la de Lucía. Martina se sentó en la cama, encendió el portátil y abrió el video. El corazón le dio un vuelco. La imagen era clara. Lucía estaba sentada en la cama, peinándose frente al espejo. Su cabello suelto, perfectamente brillante, no mostraba señales de debilidad. Parecía fuerte. Con energía. Sonreía. De pronto, la puerta se abrió y entró Julián. Cerró detrás de sí. Se acercó sin decir nada. Martina contuvo el aliento. Lucía lo miró. Se sonrieron. Entonces, sin ninguna duda, Julián se inclinó y la besó. Largo. Lento. Íntimo. Como alguien que no teme ser visto. Martina se quedó inmóvil. Luego vio cómo él se sentaba a su lado. Tomó su mano. Le habló al oído. Lucía se reía. Lo abrazaba. Y en ese momento, todo cobró sentido. No era solo el dinero. No era solo la manipulación emocional. No era solo la intoxicación. Era una traición completa. Estaban juntos. Lo estaban desde hacía tiempo. Y probablemente, desde mucho antes de lo que ella sospechaba. Martina pausó el video. Lo descargó. Lo copió en una unidad externa. Luego se recostó en la cama. El techo blanco le parecía ahora una lápida. Su vida, tal como la conocía, ya no existía. La pregunta ya no era si le estaban traicionando. La pregunta ahora era: ¿qué más estaban dispuestos a hacer? Esa pregunta retumbaba en la mente de Martina como un golpe constante que no daba tregua. Desde que había visto con sus propios ojos a Julián y Lucía besándose, todo lo que alguna vez creyó real se desmoronó. No se trataba solo de una infidelidad. No era únicamente una traición entre sábanas. Era algo mucho más profundo, más turbio. Estaban tramando su ruina, su desaparición, quizás algo más definitivo. Y ella lo sabía, pero aún no tenía toda la verdad. Martina ya no podía permitirse confiar en su intuición solamente. Necesitaba pruebas, hechos, nombres, fechas. Cada minuto que pasaba en esa casa era como caminar sobre hielo delgado. Y detrás del silencio de cada puerta cerrada, había un secreto latiendo con fuerza. Ya no podía permitirse el lujo de dudar. Tenía que moverse. Ya. Guardó el video del beso en otra unidad de respaldo, distinta a la anterior, y se la entregó a Laura en una bolsa sellada con una nota que decía: si algo me pasa, abre esto. No explicó más. Laura la miró con el ceño fruncido, pero no hizo preguntas. Sabía que algo serio ocurría y que Martina necesitaba tiempo y espacio para enfrentarlo. Aquella misma noche, mientras Julián dormía, Martina revisó las cámaras una vez más. No buscaba solo imágenes comprometedoras. Buscaba una conversación. Alguna palabra suelta. Una confesión. Algo que le diera las piezas que faltaban. Y entonces lo encontró. Eran las 2 de la madrugada. Lucía estaba en su habitación. Julián había entrado con sigilo, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó a su lado y le entregó un sobre. Ella lo abrió y leyó en voz baja. ¿Está listo el poder? Sí, dijo él. Ella lo firmará esta semana. Está tan confundida que no sabrá ni qué está haciendo. Lucía rió bajito. ¿Y cuando lo firme, qué sigue? Y después, el accidente. La haremos pasar por inestable. El médico ya tiene preparado el informe. Martina pausó el video. El pecho le latía con fuerza. Volvió a reproducirlo. ¿Estás seguro de que el informe es creíble? Por supuesto.
Está firmado, sellado, todo. Lo metí en el expediente médico. Si ella intenta comprobar algo, parecerá que siempre estuvo enferma. Perdida. Paranoica. ¿Y si sospecha? Y no lo hará. O si lo hace, ya será tarde. Lucía lo abrazó. Lo besó en el cuello. Eres brillante. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer. Ya hemos esperado demasiado. El dinero, la empresa, la casa, todo será nuestro. Y después, nos vamos. A otro país. Nueva identidad. Vida nueva. Martina sintió que la sangre le hervía. El poder legal. El informe falso. El plan de fuga. Ya no eran suposiciones. Eran hechos. Lo habían dicho. Estaban grabados. Y lo peor de todo era la frialdad con la que lo hablaban. Como si no se tratara de una vida humana. Como si ella fuera un obstáculo más a eliminar. A la mañana siguiente, Martina pidió una cita con el médico de Lucía. Dijo que era urgente. Fingió angustia. Necesitaba saber si aquel hombre existía de verdad, o si solo era otro actor en esta obra macabra. Lo recibió en una pequeña consulta al otro lado de la ciudad. El lugar era oscuro, con luces tenues y una recepcionista que apenas levantó la vista cuando Martina llegó. Doctora Martina Herrera, dijo al presentarse. Vengo por Lucía Herrera. Soy su hermana. El médico, un hombre delgado, de barba descuidada y ojos cansados, la saludó sin emoción. ¿Qué la trae por aquí? Solo quería entender mejor el diagnóstico de mi hermana. Me preocupa su estado. A veces tengo dudas. Dudas normales, supongo. El médico se acomodó en la silla. Lucía sufre una condición delicada. Su sistema inmunológico es muy inestable. Reacciona mal a ciertos estímulos. El estrés la afecta profundamente. ¿Tiene alguna prueba concreta de eso? ¿Análisis? ¿Resonancias? El médico dudó unos segundos. Hay informes en su expediente. No los traje conmigo, pero están registrados. Me gustaría verlos. Eso requeriría una autorización firmada. Martina sacó su móvil del bolso. Había estado grabando la conversación desde que entró. Entiendo. ¿Pero podría al menos decirme desde cuándo la trata? El médico dudó otra vez. Unos 6 meses. Tal vez más. Martina lo miró con frialdad. Eso no es verdad. Usted firmó un informe hace más de 1 año. Tengo copia. Está en mi poder. El hombre parpadeó. Y debe haber un error. ¿O cuánto le pagaron? Silencio. No sé de qué está hablando. Y claro que lo sabe. Se levantó, apagó la grabación, y salió sin mirar atrás. Sabía que no obtendría más respuestas de ese hombre. Pero ya no las necesitaba. La verdad estaba completa. De regreso en casa, se encerró en el despacho. Lloró. Pero no era un llanto débil. Era una mezcla de rabia, de impotencia, de traición tan profunda que sentía que no tenía espacio en el cuerpo para tanto dolor. Recordó los años de lucha. Recordó cómo crió a Lucía desde que eran niñas. Recordó cómo trabajó día y noche para pagarle los estudios. Cómo fue su apoyo cuando todo se desmoronó. Cómo, aún sabiendo que tenía su vida hecha, le abrió las puertas de su casa sin dudarlo cuando cayó enferma. Recordó noches sin dormir por cuidarla. Recordó abrazarla mientras temblaba de fiebre. Recordó palabras que ahora sonaban vacías. Te quiero. Eres mi única familia. Nunca te haría daño. La voz de Julián en su mente se superponía. Estoy contigo. Pase lo que pase. Eres lo mejor que me ha pasado. Y mientras esas frases danzaban como cuchillos, su mente regresó al video. A la conversación. A ese instante en que Julián dijo algo que borró todo lo anterior. La explosión de gas será rápida. Nadie sospechará. Martina no podía creer lo que había escuchado. ¿Estaban planeando matarla? ¿De verdad habían llegado tan lejos? El plan era perfecto. Firmaría el poder bajo el efecto de las sustancias. Luego, perdería el control.
El informe médico la dejaría como mentalmente inestable. Y después, la explosión. Un accidente doméstico. Todo controlado. Todo limpio. Julián se quedaría con todo. Lucía con él. Y nadie haría preguntas. Nadie sospecharía. Martina temblaba. Pero no de miedo. Era otra cosa. Una energía que la impulsaba. Una furia silenciosa que empezaba a tomar forma. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Ahora era una cuenta regresiva. Y el tiempo se acababa. Había dos caminos, dejarse destruir o actuar. Y Martina ya había tomado una decisión. La rabia que había crecido en su interior se transformó en determinación. No iba a llorar más. No iba a permitir que la destruyeran en silencio. No huiría. No suplicaría. Haría algo que ellos jamás esperarían. Fingiría. Desde ese momento, cada palabra que salía de su boca, cada gesto, cada mirada, sería una estrategia. Iba a jugar su propio juego. Y lo haría mejor que ellos. Si querían verla caer, tendrían que esperar sentados. Porque ahora, cada paso que diera estaría diseñado para proteger su vida y arrastrarlos a la verdad. Y a la justicia. Se paró frente al espejo del baño. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados, los labios agrietados. Apoyó las manos en el lavabo y respiró hondo. El reflejo que la miraba ya no era el de la mujer quebrada que solía ser. Era el de una que había renacido en medio del veneno, la mentira y el desprecio. No voy a ser su víctima, susurró entre dientes. No esta vez. No nunca más. Desde ese instante, el plan empezó. Lo primero fue llamar a un viejo amigo de confianza, Sergio, abogado de temas corporativos con quien había trabajado años atrás en una negociación compleja. Sabía que era discreto, inteligente, y sobre todo, que nunca la traicionaría. Y necesito hablar contigo. En persona. Es urgente. Y por favor, no me llames de vuelta. Te enviaré a un lugar. Se citaron en un parque discreto, lejos de su barrio, al mediodía. Martina llegó vestida de forma simple, con gafas oscuras y el cabello recogido. No quería llamar la atención. Sergio la saludó con calidez, pero notó de inmediato que algo no estaba bien. Estás muy delgada, Marty. ¿Qué está pasando? No puedo contártelo todo ahora. Pero necesito tu ayuda. Tengo que protegerme legalmente. Quiero cambiar mi testamento, cerrar accesos financieros, crear documentos notariales que eviten que otra persona tome decisiones por mí. ¿Tienes amenazas? Digamos que tengo razones para pensar que mi vida corre peligro. Y no puedo ir a la policía todavía. Sergio la miró con seriedad. Asintió. Dime qué necesitas exactamente. Haremos lo que sea necesario. Pero prométeme que si las cosas se ponen feas, me vas a avisar. Te lo prometo. Durante los días siguientes, bajo una fachada de calma, Martina fue creando su red de defensa. Cambió las contraseñas de sus cuentas bancarias, revocó el poder que Julián tenía sobre su empresa, movió fondos a una cuenta que nadie conocía, incluso registró un testamento nuevo que excluía a ambos por completo. Mientras tanto, en casa, fingía seguir siendo la mujer confundida que ellos creían estar destruyendo. Sonreía, les preparaba el desayuno, hacía comentarios casuales sobre los dolores de cabeza y las noches sin dormir. Y ellos, convencidos de que el plan avanzaba sin obstáculos, continuaban. Pero algo empezó a inquietarlos. Martina ya no tomaba el té. Y aunque fingía hacerlo, siempre encontraba la forma de desecharlo. Comenzó a recuperar el color, a caminar más erguida, a hablar con más firmeza. Julián lo notó primero. «Te ves mejor», le dijo una noche. «¿Estás tomando las vitaminas que te di?» «Y sí, quizás por eso. También estoy comiendo más fruta. No deberías exigirte tanto. Estás muy alterada últimamente. Estoy tratando de cuidarme. Por ti, por Lucía, por todos». Julián sonrió. Pero había una tensión extraña en su mirada. Como si empezara a dudar. Como si algo no encajara del todo. Lucía, en cambio, mostraba señales claras de incomodidad. Martina notaba cómo la observaba en silencio desde el pasillo,
como fingía leer mientras le espiaba. Y lo más revelador fue una conversación a la que alcanzó a escuchar, una noche en la cocina, cuando creyó que todos dormían. ¿Y si sospecha? Y dijo Lucía en voz baja. No lo hace. Está débil. Ni siquiera recuerda cosas básicas. La tenemos exactamente donde queremos, respondió Julián. A veces siento que está fingiendo. No lo está. Tú no la conoces como yo. Si se da cuenta de todo, no lo hará. Y si lo hace, ya será tarde. Martina retrocedió sin hacer ruido. Subió a su habitación. Esa conversación fue lo último que necesitaba para confirmar que el plan seguía en marcha. Y ahora, más que nunca, tenía que adelantarse. 2 noches después, Julián descubrió que algo no iba bien. Revisaba las cuentas desde su portátil en la cocina mientras creía que estaba solo. No sabía que Martina había instalado una cámara encima de la lámpara del comedor. Ella observaba en tiempo real desde su móvil. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Julián al aire. Movía el ratón con rapidez, abría carpetas, cerraba pestañas. Se frotaba la frente con frustración. ¿Qué está haciendo esta mujer? Martina sonrió. Sabía que eso pasaría. Había empezado a mover parte del capital de su empresa a un fondo blindado bajo la asesoría de Sergio. Ya no podían tocar nada. Y lo sabían. Esa misma noche, Lucía entró a su habitación con una taza. Te traje tu té. Pensé que querías descansar. Y gracias, respondió Martina, tomando la taza. Pero no bebió. Lucía se quedó mirándola. ¿Todo está bien? Sí. ¿Por qué? No sé. Estás diferente. Solo estoy tratando de sentirme mejor. ¿De verdad confías en Julián?, preguntó de pronto, como si buscara algo. Martina alzó la vista, desconcertada. ¿Por qué lo preguntas? No sé. A veces me pregunto si él no tiene demasiada influencia sobre ti. Martina ladeó la cabeza. Lucía parecía nerviosa. ¿Le estás diciendo que debería desconfiar de él? Lucía vaciló. Solo quiero protegerte. ¿A costa de qué? Lucía no respondió. Se levantó y salió. Martina respiró profundo. Algo estaba cambiando. Estaban perdiendo el control. Y eso los volvía impredecibles. 2 días después, Sergio la llamó desde un número desconocido. Todo está listo. Las cuentas, el testamento, los documentos notariales. Ya no pueden tocarte legalmente. Pero necesito verte. Martina accedió. Se encontraron en una cafetería discreta. Sergio llevaba una carpeta con copias de todo. Lo hicimos justo a tiempo, dijo él. Acabo de recibir una notificación. Alguien intentó acceder a tu cuenta de empresa con una autorización falsa. ¿O Julián? No lo sé. Pero fallaron el intento. Y gracias, Sergio. Escúchame. No confíes en nadie. Y si puedes, desaparece unos días. Que crean que ganaron. Confúndelos. Martina asintió en silencio. Esa noche, volvió a casa como si nada. Cenó con ellos. Charló. Sonrió. Y cuando todos dormían, escribió una carta. Una sola hoja. Con palabras claras. A las 4 de la mañana, se puso una chaqueta, tomó una pequeña mochila y salió por la puerta trasera. No dejó rastro. Ni cámaras activas. Ni luces encendidas. Nada. La casa amaneció en silencio. Julián fue el primero en darse cuenta. Martina no estaba en la cama. No estaba en la cocina. No en el despacho. Ni en el jardín. Lucía bajó las escaleras con el rostro descompuesto. ¿Dónde está?, preguntó. Julián revisó la casa entera. No está. No hay señales. No hay nota. Mentía. Había una carta. Una que encontró en el cajón del despacho. Pero no dijo nada. La leyó en silencio. Y su rostro se transformó. Lucía lo notó. ¿Qué dice? En nada.
pero su mirada lo decía todo. Martina se había ido. Y ahora, el control ya no era suyo. Julián sintió el vacío desde el primer momento en que la casa amaneció sin ella. No estaba en la cama. No en la cocina. No en el jardín. No había rastros. No había señales. Lucía lo miraba con los ojos abiertos, la cara blanca, las manos heladas. Las cámaras que supuestamente controlaban todos los movimientos de Martina estaban en negro. Como si alguien las hubiera desconectado de raíz. ¿Se fue?, preguntó Lucía, sin parpadear. No lo creo, dijo Julián, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Ambos revisaron la casa habitación por habitación. Julián intentó acceder a la laptop de Martina, pero estaba bloqueada. La cuenta bancaria, inaccesible. La caja fuerte, vacía. El sobre que debía contener el poder legal firmado, desaparecido. En su interior, Julián sabía que Martina había ganado ventaja. Pero no se lo dijo a Lucía. Ella ya mostraba señales de descontrol. Le temblaban las manos. Le costaba sostener la mirada. Había dejado de fingir la debilidad y ahora solo quedaba el pánico desnudo. Nos está engañando, dijo Lucía. No estaba enferma. Nos ha estado mirando. Lo sabe todo. Cálmate, ordenó Julián. Aún no sabemos qué pasó. Puede haber salido, confundida. Puede haber tenido un episodio. Puede estar perdida. ¿Y si fue a la policía? ¿Y con qué pruebas? ¿Y si grabó algo? Julián no respondió. 3 días después, la historia comenzó a aparecer en los noticieros locales. Mujer desaparece sin dejar rastro. Sospechas apuntan a un colapso nervioso. La imagen de Martina llenaba la pantalla. Una fotografía que Lucía había entregado a la prensa, cuidadosamente elegida, donde ella aparecía con mirada apagada, como si ya estuviera quebrada desde antes. Julián dio su primera entrevista 2 días más tarde. Apareció frente a las cámaras con el rostro serio, acompañado de Lucía, vestida de gris, con el cabello suelto y la expresión compungida. Martina llevaba tiempo batallando con episodios de ansiedad severa, dijo él, con voz grave. No sabíamos cómo ayudarla. Hacía días que no dormía. Se alejaba emocionalmente. Tenía ideas confusas. La periodista, Claudia Montes, tomó nota de cada palabra. ¿Tenía diagnóstico médico?, preguntó ella. Sí. Fue tratada por un especialista. Tenemos los informes. Lucía intervino, entre lágrimas. Yo la vi desmoronarse. Estaba ausente. Decía cosas que no tenían sentido. Tenía miedo. Se sentía perseguida. Julián le apretó la mano, como dando fuerza a la actuación. Pero Claudia notó algo extraño. No había dolor real en sus ojos. Solo un discurso aprendido. Como si cada palabra hubiera sido ensayada decenas de veces. La historia se volvió viral en menos de 48 horas. En redes sociales, la imagen de Martina circulaba junto al titular, empresaria desaparecida. Su familia teme lo peor. Pero no todos compraban el relato. ¿No es raro que justo su esposo y su hermana vivieran con ella?, comentó alguien en redes. Y justo ellos dos están dando entrevistas. No sé, algo huele raro. Se ven demasiado tranquilos, escribió otra persona. He visto esposos más alterados cuando su gato se pierde. Este tipo habla como si estuviera promocionando una marca. Y no estaban equivocados. Desde un lugar desconocido, Martina observaba todo. Las entrevistas. Las noticias. Las publicaciones. Estaba en un pequeño pueblo a 2 horas de la ciudad, en una casa de campo propiedad de un familiar lejano que le debía un gran favor. Nadie sabía que estaba ahí. Solo Sergio. Y Laura. Pasaba las noches viendo y registrando cada aparición pública de Julián. Tomaba notas. Guardaba fragmentos. Analizaba cada palabra. Tenía todo perfectamente planificado. Sergio la había ayudado a reunir todas las pruebas en un archivo digital con copia física, protegido con clave. Habían preparado una estrategia legal, pero lo más importante, sabían que la única forma de exponerlos no era en un juzgado.
Era frente al mundo. Mientras tanto, Claudia Montes decidió visitar la casa de los Herrera. Había algo que no le cerraba. Pedía una entrevista más íntima. Julián aceptó con una sonrisa forzada. Estamos abiertos a hablar. Queremos encontrarla. Eso es lo único que importa. La periodista recorrió la casa acompañada por ellos. Lucía se mostraba vulnerable. Tocaba los sillones, señalaba el lugar donde Martina solía sentarse. Aquí le gustaba leer. Pasaba horas. Era muy solitaria, en realidad. Claudia caminó en silencio. Observaba. Sentía algo que no podía explicar. Al llegar al despacho de Martina, algo llamó su atención, una lámpara distinta, más moderna, más nueva que el resto del mobiliario. ¿Puedo hacerle una foto a esta habitación? Claro, respondió Julián. Es donde trabajaba. Su refugio, digamos. Claudia hizo varias fotos. Pero lo que más le interesó fue esa lámpara. Y el espejo. Un espejo grande, antiguo, ubicado frente al escritorio. Demasiado limpio. Demasiado bien posicionado. Esa noche, revisó las imágenes en su estudio. Aumentó el zoom sobre la lámpara. Había una ranura que no correspondía a ningún diseño de iluminación. Era una cámara. Marcó el número de un contacto suyo en seguridad tecnológica. Y necesito que vengas conmigo mañana a una casa. Creo que hay cámaras ocultas. Quiero saber si grababan, y qué. A la mañana siguiente, regresó a casa de Julián con la excusa de grabar planos del hogar para el reportaje. Mientras Lucía preparaba café en la cocina y Julián hablaba con el camarógrafo, el técnico que había llevado Claudia revisaba discretamente la lámpara y el espejo. Le tomó menos de 5 minutos encontrar el sistema. Sí. Estaban conectadas a una red local. Pero ya no graban. Alguien desconectó el servidor. Aunque esto tenía memoria interna. Claudia lo miró. ¿Puedes recuperar algo? Dame una hora. Mientras tanto, la periodista entrevistaba a Lucía nuevamente. Esta vez fue más directa. ¿Y Lucía? ¿Cuál fue la última conversación que tuvo con Martina? Lucía dudó. Creo que me dijo que estaba confundida. Que se sentía sola. Que no podía confiar en nadie. ¿Y nunca mencionó que sospechaba de alguien? No. Nunca. Siempre me decía que me amaba, que yo era su refugio. Claudia sonrió sin responder. Lo tenía claro, estaba mintiendo. Una hora después, el técnico apareció en el jardín. Claudia. Lo tengo. ¿Qué? Las grabaciones. Las últimas 72 horas antes de que se desconectaran. Están aquí. Claudia tomó el dispositivo con ambas manos. ¿Qué hay en ellas? No sé si deberías verlo aquí. Pero, lo que vi no cuadra con lo que te han contado. Claudia guardó el dispositivo, se despidió de Julián y Lucía, y se fue sin decir una palabra más. Esa noche, revisó los videos en privado. Lo que encontró la dejó inmóvil. Julián y Lucía besándose. Julián vertiendo algo en la taza de Martina. Conversaciones donde hablaban del accidente. Donde mencionaban informes médicos falsos. Donde hablaban del dinero. Del poder legal. De cuando todo esto termine. Era un caso de traición estructurada. Una manipulación meticulosa. Claudia no podía creer lo que había descubierto. En la madrugada, hizo una llamada anónima a la policía. Revisen la cámara de seguridad detrás del espejo. Encontrarán todo. Colgó. Y en ese momento, Martina recibió el mensaje que había estado esperando. Todo está en marcha. Prepárate. Vas a regresar. Martina leyó ese mensaje y sintió un escalofrío distinto. No era miedo. Era certeza. Lo que había iniciado en secreto, entre lágrimas contenidas y noches en vela, ahora estaba a punto de revelarse ante todos. El mundo que habían construido sobre su espalda estaba por derrumbarse. Y ella estaría presente para ver cómo se desmoronaba. Sergio ya lo había confirmado. La policía tenía las grabaciones, los documentos, los registros bancarios y las declaraciones del médico arrepentido. Claudia Montes, la periodista que destapó todo,
había preparado una rueda de prensa en un hotel del centro. Los medios nacionales estaban confirmados. El caso había cruzado fronteras. El rostro de Martina ya no era el de una desaparecida, sino el de una mujer que, sin decir una sola palabra, había hecho temblar los cimientos de su familia. Y del sistema. Martina se levantó temprano ese día. Se vistió con un traje beige que no usaba desde hacía años. Lo había elegido con intención, discreto, elegante, sin pretensiones. Quería mostrarse como era. Real. Cansada, pero firme. Rota, pero aún de pie. Laura la acompañó hasta el hotel. En el auto, Martina miraba por la ventana mientras la ciudad despertaba. La gente caminaba sin saber que, en cuestión de horas, estarían hablando de ella. Otra vez. Pero esta vez, no como víctima, sino como testigo. Como superviviente. El salón del hotel estaba lleno. Micrófonos. Cámaras. Voces bajas. Expectación. En el fondo, Julián y Lucía, invitados por la defensa, no sabían que Martina aparecería. Creían que la rueda de prensa sería un anuncio oficial de la policía, una formalidad. Otra excusa para seguir manipulando el relato. No esperaban verla. Y mucho menos, viva. Cuando entró, todos se pusieron de pie. El silencio fue inmediato. Claudia la acompañó hasta la tarima. Martina no necesitó que nadie hablara por ella. Caminó hacia el micrófono con paso seguro. Su respiración controlada. Su mirada fija. Mi nombre es Martina Herrera. Y durante los últimos meses, he sido víctima de un intento de destrucción emocional, legal y física por parte de las dos personas que, se suponía, debían protegerme, mi esposo, Julián Vargas, y mi hermana, Lucía Herrera. Al fondo, Julián se quedó inmóvil. Lucía bajó la mirada, como si todo el cuerpo se le desmoronara en ese instante. Me hicieron creer que estaba enferma. Me aislaron, manipularon mi entorno, alteraron documentos, envenenaron mi comida, y planearon lo que ellos llamaban un accidente. La sala estalló en murmullos. Los flashes no cesaban. Claudia se mantuvo al lado, en silencio, con el rostro serio. Martina levantó un dispositivo. Estas grabaciones, tomadas de las cámaras ocultas que instalé en mi propia casa, muestran claramente la verdad. Muestran cómo mi esposo y mi hermana mantenían una relación íntima, cómo falsificaron informes médicos para declarar que yo tenía trastornos mentales, cómo tramaban obtener el control de mis bienes. Y cómo planearon mi muerte como un escape limpio. Una pantalla proyectó parte de los videos. Las palabras se escuchaban con claridad. La conversación del accidente, la manipulación, las risas. Nadie en esa sala podía negar lo que veía. Era demasiado evidente. Demasiado brutal. La policía, que ya estaba coordinada con Sergio y Claudia, no esperó más. Entraron al salón sin hacer ruido. Se acercaron a Julián y Lucía. El oficial se dirigió a ambos con voz firme. Julián Vargas, Lucía Herrera, están arrestados bajo los cargos de tentativa de homicidio, fraude, falsificación de documentos y asociación ilícita. Lucía empezó a gritar. Lloraba. Suplicaba. Se arrodilló al suelo, se tapaba la cara. No. No es verdad. Que es mentira. Martina está loca. Martina no la miró. Julián, en cambio, no dijo nada. Solo mantuvo los ojos clavados en ella, hasta que finalmente, con el rostro contraído por la rabia, soltó. Nunca fuiste tan lista como crees. Martina lo sostuvo con la mirada. Y tú nunca fuiste quien yo creí. Y yo ya no soy quien tú rompiste. Él apartó la vista mientras los oficiales lo esposaban. En la sala nadie respiraba. Todo estaba dicho. Todo estaba expuesto. Ya no había vuelta atrás. En los días siguientes, los titulares cambiaron. Martina Herrera rompe el silencio, la traición de sangre, crónica de una muerte que no fue. La historia cruzó continentes. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de mujeres y hombres que contaban sus propias historias de manipulación, de abuso, de traiciones familiares. Lucía fue internada en un hospital psiquiátrico tras su colapso en la detención. Los médicos determinaron que su desequilibrio emocional era severo. Martina no pidió su condena.
Solo solicitó que no se le acercara nunca más. Julián enfrentó cargos formales. Durante el juicio, las pruebas fueron irrefutables. El tribunal lo declaró culpable por unanimidad. Su condena sería larga. El dinero, la casa, la empresa, todo volvió legalmente a manos de Martina. Claudia Montes publicó un libro basado en el caso. Lo tituló La hermana invisible. No como un homenaje a la victimización de Lucía, sino a esa figura que tantas veces pasa desapercibida, la mujer que todo lo da, que todo lo sostiene, y que suele desaparecer en medio del caos, hasta que decide volver. Martina rechazó contratos de televisión. No quiso firmar con ninguna productora. No estaba interesada en fama, ni en ser un símbolo. Solo quería recuperar su vida. Y entenderla. El mar le pareció el único lugar capaz de abrazar su historia sin juzgarla. Por eso, semanas después del cierre del juicio, caminaba sola por la playa al amanecer. La brisa fría, la arena suave, el sonido del oleaje. Se detuvo frente al mar, cerró los ojos, y respiró profundo. Había sobrevivido. Y aunque le quedaban cicatrices, también llevaba consigo una fuerza que jamás supo que tenía. Una voz suave sonó en off, como si saliera de su alma, flotando entre la bruma. A veces la vida te rompe para enseñarte de qué estás hecha. Aprendí que el amor no se mendiga, que la sangre no garantiza lealtad, y que la verdad, aunque duela, siempre libera. Martina sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no dolían. Ahora eran otra cosa. Libertad. El sol comenzó a asomarse por el horizonte. Y dentro de sí se dijo: no ignores tu intuición. A veces es lo único que tienes para sobrevivir. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Martina, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.